Saludos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro video número 65 de la carta a los Hebreos. Continuamos con el papel del sumo sacerdote, capítulo 5, versos del 1 al 4. Y ahora vamos a mirar estas dos características más acerca del sumo sacerdote. Leemos lo que dice el versículo 3. Dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. El subtítulo es, el sumo sacerdote es alguien que hace sacrificio por el pecado. Un tema que en Hebreos es importantísimo, lo constituye la ofrenda de los sacrificios. Según miramos en el verso 1, dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Bien, la palabra próspero, ofrecer un sacrificio, aparece 20 veces en Hebreos. La forma verbal no aparece en ningún lugar en los escritos de Pablo, aunque este sí se refirió al sacrificio de Cristo. La razón de la diferencia podría ser que en Hebreos el concepto aplica mayormente a las funciones del sacerdote y a las funciones del sumo sacerdote, aunque en 3 ocasiones es aplicado a la labor de Cristo. En el capítulo 9, en el verso 14, se lo voy a leer, en el capítulo 9, verso 14, donde dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y también en los versículos 25 y 28. 25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora bien, esto que acabo de leer nos está hablando acerca de que los sacerdotes y el sumo sacerdote en particular ofrecían ofrendas y sacrificios por el pecado, especialmente en el día de la expiación. Las ofrendas presentadas eran inanimadas, o sea, eran libaciones, bebidas, de aceite, de vino y ofrendas de comida. Los sacrificios eran sacrificios de animales, esto es, criaturas muertas. Se mataban los animales. La naturaleza misma del sacerdocio incluía el ofrecimiento de sacrificios. Sin embargo, Jesús se ofreció a sí mismo al actuar como nuestro sumo sacerdote. Una función más de nuestro Señor Jesucristo. Es rey, es sumo sacerdote y es el sacrificio expiatorio, algo que el sacerdocio levítico no podía realizar. No hemos de llamar sacerdote a un ministro del Evangelio en este sentido, porque no ofrece ningún sacrificio ni rocía sangre. Por supuesto, los ministros de la Iglesia de Cristo no rociamos sangre ni tampoco ofrecemos sacrificio de animales. Por eso no se nos debe llamar sacerdotes. Si alguna persona gusta que le llamen sacerdote, bueno, aténgase a lo que la palabra sacerdote significa, la connotación real de lo que es un sacerdote. La Iglesia Católica Romana cree que sus sacerdotes ofrecen sacrificios de forma continua en el sacrificio de la misa, alegando que la hostia, o sea, el pan, se convierte en el cuerpo mismo de Jesús, mediante las palabras expresadas por un sacerdote que ha sido ya ordenado en alguna escuela para sacerdotes. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, no enseña tal punto de vista. Los ministros del Evangelio
predican la palabra. No ofrecen sacrificios por el pecado, pues Cristo se ofreció a sí mismo como nuestro sacrificio por el pecado una vez para siempre. Esta información es importantísima, sobre todo si usted tiene muchos amigos católicos. Debido a sus debilidades pecaminosas, los sacerdotes antiguo testamentarios ofrecían sacrificios por sí mismos, como también sacrificios por el pueblo. Sacrificaban animales. Muchos escritos judíos de la antigüedad contienen descripciones del glorioso atavío del sumo sacerdote. Sin embargo, su verdadero atavío lo constituía su debilidad. Siendo él mismo un pecador, el sumo sacerdote podía tener compasión de los ignorantes y extraviados, como leímos en el versículo 2, que era necesario. Necesitaba ser compasivo para no ser tan severo en su juicio. La palabra paciente significa con compasión. El verbo griego que se usó en este pasaje es el verbo metrion pateo. Para los griegos significó el estado ideal entre el enojo excesivo y la apatía, justamente la medida correcta de preocupación. Pese a que Cristo, como sumo sacerdote, no tiene debilidades, se compadece de nuestras debilidades. En el capítulo 4, verso 15, volvemos a leer, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en el capítulo 7, verso 28, también encontramos la siguiente frase. Dice así, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Ahora bien, me regreso a mi explicación. Cristo Jesús fue un varón de dolores experimentado en quebrantos. Isaías así lo profetizó en su libro, en el capítulo 53, en el verso 3. Déjenme encontrarle aquí Isaías capítulo 53, en el verso 3. Dice así el texto. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Profecía del profeta Isaías, profecía mesiánica, capítulo 53, verso 3 del libro de Isaías. Superó al sumo sacerdote antiguo testamentario, nuestro Señor Jesucristo, en todo aspecto, particularmente al demostrar compasión. Jesús, en efecto, trató con paciencia al ignorante, así como lo ilustró el autor inspirado del libro de los Hebreos en el capítulo 2, verso 18. Le voy a leer el verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en el capítulo 4, verso 15, nuevamente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, en cuanto a los sumos sacerdotes antiguos testamentarios, vamos a decir lo siguiente. Por lo tanto, el sumo sacerdote antiguo testamentario es necesario que evite ser excesivamente severo, pues él mismo está bajo la misma condenación. Sin embargo, como representante de Dios, no puede ser muy tolerante, pues Dios jamás pasa por alto el pecado. La ley antigua testamentaria previó para los pecados cometidos de forma ignorante. O sea, cuando una persona cometía pecados sin saber que realmente estaba haciendo cosas malas. Y se ofrecía compasión cuando alguien no sabía que había pecado. ¿Dónde encontramos esas normas? En el libro de Levítico, capítulo 4, del 1 al 12. Déjenme encontrar aquí Levíticos 4, del 1 al 12, y se lo voy a leer rápidamente.
Levíticos capítulo 4 del 1 al 12. Perdón cuando veo los números y luego los repito en forma equivocada. Capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 12. Voy a tardar en la lectura. Vamos a leer lo que dice el párrafo de Levíticos. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habría cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre de becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, sacará fuera del campamento, a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Esta era la norma del sacrificio que se debía hacer cuando un sacerdote pecara. Ahora bien, en el capítulo 5 de Levíticos, del 14 al 16, Levíticos capítulo 5, del 14 al 16, notemos la siguiente instrucción. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Verso 16. Mucho más fácil para el judío que cometía un pecado, pues llevaba un carnero y era perdonado cuando se mataba el animal. Pero lo tenía que hacer cada año. Así que haga usted la cuenta, durante toda su vida, un judío, ¿cuántos carneros tendría que llevar por sus pecados que cometía? Si todos los años cometía pecados. En el capítulo 15 del mismo Levíticos, versos del 27 hasta el 29, capítulo 15, del 27 hasta el 29, déjeme leer más de estas leyes acerca de los sacrificios. Dice así: cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Hasta el versículo, como estoy leyendo aquí, 29. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo y de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro palomino holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Este es para las mujeres.
Dice, la mujer cuando siguiere, voy a leer el versículo 24. Si alguno durmiere con ella y su menstruación fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Habla del varón que se acostara con una mujer que estuviera en su menstruación. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre todo el tiempo de su flujo, será inmunda como en los días de su costumbre. Toda la cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Los asuntos de la mujer menstruosa, el hombre que se acostara con la mujer menstruosa, o incluso el hombre que tocara objetos que la mujer menstruosa ya había tocado, automáticamente ese hombre también era un inmundo. La mujer tenía que ofrecer sus palominos, uno para ofrenda, otro para holocausto, y solamente así sería perdonada de sus pecados, de su inmundicia, cuando el sacerdote hiciese todo ese acto. Como usted se da cuenta con las poquitas explicaciones que estamos dando, el sistema levítico, el sistema judaico de purificación para los pecadores es muy extenso y muchas reglas, muchas normas. Cuando en el mundo cristiano solamente el que obedece el evangelio, entonces sus pecados son perdonados. Ya no se requiere sacrificios de animales, sino que basta y sobra con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que realmente no había un verdadero arreglo para que el que pecaba en rebeldía, o sea, que el que deliberadamente cometía un pecado. Voy a mirar algunos ejemplos en el libro de Números 14, 29 al 31. Libro de Números 14, 29 al 31. Se los leo. Dice así: en este desierto, déjenme ver, ¿estoy bien? Sí, Números 14, 29 al 31. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Este texto está equivocado, no habla de que ellos tenían que purificarse, dice que los va a castigar a estos que han ofendido a Dios. No había forma de purificarlos, sino que todos iban a morir. En el capítulo, déjenme ver, capítulo 15, verso 30 y verso 31, también de Números, capítulo 15, versos 30 y 31, dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces estamos viendo que en el caso del capítulo 14 de Números, los que ofendieron a Jehová, todos iban a morir en el desierto. Pero en el caso de Números 15, quien ofendía a Jehová simplemente era expulsado del pueblo. Entonces no hay una norma total y completa en estos casos. Ahora, si comparamos esto con Hebreos capítulo 10, del verso 26 al 29, se lo voy a leer, y lo comparamos nada más por lectura. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, ya en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, verso 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice este texto de los Hebreos 26, 27, 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Se requerían 2 o 3 testigos.
29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá la persona que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En esta época, quien ofende a Cristo Jesús, quien ofende su evangelio, quien obedece su evangelio, no tiene perdón, según este párrafo, tienen un mayor castigo. Dice el verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Rechazar al Hijo de Dios es sinónimo de pisotearlo, de despreciarlo. Y máximo sí, la sangre del pacto. En el Nuevo Testamento la sangre del pacto es la sangre que Jesús derramó. Y cualquier persona que rechaza obedecer el Evangelio está rechazando a Cristo y está rechazando su sangre. Por eso, usted que no es cristiano tiene oportunidad. Y usted que ya es cristiano como yo, también recuerde, nuestra fidelidad nos lleva a la vida eterna, pero nuestra falta nos lleva a la perdición también. Así que veamos acerca del castigo. El castigo también se inflige al ignorante, a la persona que no sabe, pese que tal vez no esté consciente de su condición de perdido. O sea, algunas personas en la actualidad piensan que si se quedan como están, no les va a pasar nada. Sin embargo, quiero que veamos lo que Jesús dice en Lucas capítulo 12, versos 47 y 48. Déjeme leérselo. Lucas capítulo 12, versos 47 y 48. Se los leo con paciencia. Dice así: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este párrafo habla acerca de los que ya conocemos el Evangelio, y si pecamos, prácticamente nuestro castigo es peor que aquella persona que ignora y que también muere en pecado. También va a ser castigado, pero el castigo para aquel que ya es cristiano y ya sea parte del cristianismo es peor. No obstante, Cristo expió todos los pecados, tanto los pecados voluntarios de la humanidad como los pecados involuntarios. O sea, Cristo Jesús ya pagó por todos los pecados. Ahora, vamos a ver la cuestión al decir ignorancia. Los judíos querían decir más que algo no conocido. ¿Qué significa? Bueno, los judíos incluyeron pecados que eran cometidos involuntariamente o pecados cometidos sin tener conocimiento de su naturaleza específica. También incluyeron pecados que eran cometidos por pasión o en un momento de gran tentación. Esto es importante. Solo Dios puede determinar si un pecado ha sido cometido por ignorancia. Puede que se nos haga difícil entender cómo es que los judíos que habían visto los milagros del Señor podían todavía ser catalogados como que, según leemos, no saben lo que hacen. En Lucas 23, verso 34. Si ya habían visto los milagros del Señor y un judío cristiano cometía pecado, pues no se puede decir que ignoraba la norma de Cristo. Había visto incluso los milagros. Sin embargo, Jesús los puso en la categoría de ignorantes por su gran misericordia. Sin embargo, todavía podían ser perdonados por el medio que Dios proveyó, por medio de la obediencia del Evangelio. Naturalmente, el arrepentimiento era y es necesario. Esto fue lo que Pedro anunció a los que habían crucificado al Señor cuando le preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? En Hechos 2, 36, 38. ¿Y qué respondió Pedro? Bautícense todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que reciban el perdón de sus pecados. Es lo que Pedro les respondió. Recibirían el don del Espíritu Santo. Aarón tuvo que ofrecer sacrificios por él mismo, como también por el pueblo. En el libro de Levíticos, capítulo 9, versos 7 y 16, 11 y 17. La superioridad de Cristo se hace evidente en el hecho de que no tuvo que hacer un ofrecimiento por sus propios pecados. En Hebreos 5, verso 3, encontramos la siguiente expresión:
dice 5:3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Ese es el sacerdote común. Pero nuestro Señor Jesucristo no tuvo que hacerlo así. Capítulo 7, verso 27 de Hebreos, se lo puedo leer. Dice el verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús, según el verso 27 de 7:27 de Hebreos, no tuvo necesidad de ofrecer pecados por sí mismo, porque él no cometió pecados. Y además, el único sacrificio que hizo Jesús cubre los pecados de toda la humanidad. Así que Jesús no tenía pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 22. E incluso también, si usted gusta leer Isaías 53, verso 9. Finalizo esta exposición pidiéndole a Dios que a usted le dé sabiduría y a mí también. Hasta luego.